Sus días son grises, marcados por la ausencia y la culpa que resuena en cada paso. Una noche, cede al llamado del cuarto intacto y se sumerge en recuerdos que lo desgarran. Allí, entre juguetes y silencio, surge la primera chispa de un nuevo comienzo. El despertador sonó a las 6 de la mañana, como todos los días desde hacía exactamente 8 meses y 17 días. Mauricio Álvarez Rivero no lo necesitaba para despertarse. Sus ojos ya estaban abiertos mucho antes de la alarma, fijos en el techo blanco del apartamento en la avenida Corrientes. Los sonidos de Buenos Aires comenzaban a intensificarse afuera, pero dentro de esas paredes el silencio era casi palpable. Se levantó con movimientos calculados, como si siguiera un guión invisible. Café sin azúcar, pan integral sin mantequilla, ducha tibia, camisa gris, pantalón negro, zapatos oscuros. El espejo del baño reflejaba a un hombre de 42 años, cuyos ojos castaños habían perdido el brillo. Las ojeras profundas y el cabello canoso prematuro eran testigos silenciosos de lo que los vecinos llamaban la tragedia de los Rivero. Salió del edificio exactamente a las 7:15, como todos los días. El portero Sebastián intentó como siempre un contacto. «Buenos días, señor Mauricio. Va a llover hoy, mejor lleve paraguas». «Gracias», respondió secamente, sin desviar la mirada del suelo. El trayecto hasta la estación Callao del metro lo recorría en exactamente 12 minutos. Mismos pasos, mismas aceras, mismo semáforo donde esperaba exactamente 53 segundos. El metro estaba abarrotado como todas las mañanas porteñas. Cuerpos aglomerados en busca de espacio. Para Mauricio eran solo formas indistintas, siluetas sin rostro que no lograban penetrar la burbuja invisible que los separaba del mundo. En la oficina de la constructora donde trabajaba como ingeniero civil desde hacía 15 años, su mesa impecablemente organizada era reflejo de una mente que intentaba desesperadamente mantener el control sobre algo. Hojas de cálculo, cálculos estructurales, proyectos, todo era ejecutado con precisión matemática. Era reconocido por su competencia técnica, pero los colegas ya no se acercaban como antes. «Buenos días, Mauricio». Marina, la joven pasante recién contratada, aún no había aprendido a mantener distancia. «Traje esos cálculos de cimentación que pediste y separé los planos del proyecto Palermo». Él recibió los papeles con un asentimiento casi imperceptible. La chica dudó por un momento, como si quisiera decir algo más, pero desistió y se alejó en silencio. Pablo Méndez, su jefe y antiguo amigo de la universidad, observaba la escena de lejos. Más tarde, se acercó a la mesa de Mauricio con pasos cautelosos. «Necesitamos hablar sobre el nuevo proyecto en Mar del Plata», dijo, colocando una carpeta sobre la mesa. «Es grande e importante para la empresa. Pensé que podrías liderar el equipo. Ya tengo suficientes proyectos. Mauricio, escucha. Hace casi 9 meses. Quizás un cambio de aires, algo diferente. Estoy bien así». La voz salió fría, cortando cualquier intento de acercamiento. Pablo suspiró, asintiendo en derrota. «La carpeta se queda aquí. Échale un vistazo si cambias de idea». A las 18:00 en punto, Mauricio guardó sus pertenencias en el maletín de cuero gastado, apagó la computadora y salió sin despedirse. El camino de regreso a casa era un reflejo invertido de la mañana. Mismas calles, mismo metro, mismos rostros anónimos. En el supermercado cercano a su edificio, compró solo lo esencial: arroz, frijoles, algunas verduras, pan. La cajera doña Zulema, una señora negra de cabellos canosos que lo atendía desde hacía años, lo miró con compasión. «¿Cómo está, señor Mauricio? Hice un bizcocho de harina de maíz hoy. Le traje un trozo». Él miró el pequeño paquete que ella le tendía. Algo dentro de él vaciló por un instante. No hacía falta, doña Zulema. Sí hacía falta. «Usted está muy delgado». Ella colocó el paquete junto a las compras con una firmeza que no admitía rechazo. En el apartamento, la luz del atardecer porteño entraba por las ventanas de la sala, creando sombras alargadas en los muebles cubiertos por una fina capa de polvo. El lugar tenía 3 habitaciones, una transformada en oficina, otra era la suya y la tercera,
La tercera permanecía con la puerta cerrada desde hacía 8 meses y 17 días. Mauricio preparó una comida sencilla. Comió en silencio sentado a la mesa de la cocina, diseñada para una familia que ya no existía allí. La televisión permaneció apagada, al igual que la radio. Cualquier sonido externo podría romper la frágil estructura de control que había construido. Lavó el plato, el vaso y los cubiertos inmediatamente después de terminar. Puso el trozo de bizcocho de doña Zulema en la nevera, sin probarlo. Se dio una ducha prolongada, como si el agua pudiera llevarse más que solo el sudor del día. Se sentó en el sillón de la sala con un libro técnico sobre estructuras de concreto. Lectura segura, sin emociones. Sin embargo, sus ojos pasaban por las palabras sin absorberlas. Después de media hora percibió que seguía en la misma página. Fue entonces cuando oyó. O pensó haber oído. Una risa infantil ligera como burbujas de jabón proveniente del pasillo. Esa risa inconfundible que conocía tan bien. Mauricio se congeló. Su corazón se disparó como hacía mucho no sucedía. Por un momento casi se levantó. Casi llamó el nombre que evitaba pronunciar desde hacía tanto tiempo, pero la razón lo trajo de vuelta a la cruel realidad. Respiró hondo varias veces, cerró el libro con fuerza. No existe, murmuró para sí mismo como un mantra. No está aquí. Más tarde, acostado en la cama demasiado amplia para un solo hombre, Mauricio contemplaba el techo. El lado izquierdo del colchón permanecía intacto, las almohadas arregladas como si esperaran a alguien que no vendría. El olor a lavanda de la sábana había desaparecido hacía mucho, reemplazado por el olor neutro de ropa limpia sin perfume. En su mesita de noche, boca abajo, había un marco de fotografía. Él no podía mirarla, pero tampoco podía guardarla. Era una forma extraña de tortura que se imponía. Mantener el objeto allí, inaccesible pero presente. El sueño, cuando venía, estaba poblado de imágenes fragmentadas. Un parque con columpios coloridos, helado de chocolate derritiéndose en pequeñas manos, una playa soleada, risas resonando en las paredes de un apartamento lleno de vida. Noches así, Mauricio se despertaba sudando frío, con lágrimas secas en el rostro que no recordaba haber derramado. Aquella noche, sin embargo, trajo algo diferente. En el límite entre el sueño y la vigilia, tuvo la nítida impresión de que alguien entraba en su habitación. Sintió el leve hundimiento del colchón, como si un peso suave se acomodara a su lado. Un perfume familiar casi olvidado invadió sus fosas nasales. Mauricio, una voz suave, un susurro distante que lo llamaba. Él abrió los ojos sobresaltado, el corazón martillando contra el pecho. La habitación estaba vacía y oscura, el lado izquierdo de la cama intacto, pero la sensación persistía, junto con el perfume que ahora se disipaba como niebla matinal. Se levantó tembloroso, fue hasta la cocina y bebió un vaso de agua. En el camino de regreso a la habitación, se detuvo frente a la puerta cerrada. Su mano llegó a tocar el pomo frío, pero retrocedió como si se hubiera quemado. «Todavía no», susurró al pasillo vacío. «Todavía no puedo». Volvió a la cama sabiendo que no conseguiría dormir más. En unas horas el despertador sonaría, anunciando otro día idéntico al anterior, y él se aferraría a esa rutina como un náufrago a un trozo de madera. Su única garantía de que no se ahogaría completamente en el dolor que se negaba a enfrentar. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El viernes llegó con una lluvia fina y persistente, típica del otoño porteño. Mauricio contemplaba la ventana de la oficina, observando las gotas escurrirse por el cristal en trayectorias impredecibles. El cielo grisáceo reflejaba su estado de ánimo. En la mesa, el proyecto de Mar del Plata permanecía intacto desde hacía 3 días. ¿Tienes un minuto? Pablo apareció en la puerta, interrumpiendo sus pensamientos. Necesito una respuesta sobre el proyecto. No es un buen momento, respondió Mauricio, sin desviar los ojos de la ventana. ¿Y cuándo lo será? Pablo entró en la sala cerrando la puerta tras de sí. Mauricio, soy tu amigo antes que tu jefe. Estoy preocupado. No hay motivo. Pablo se sentó en la silla frente a la mesa.
Hace casi 9 meses vives como una sombra. No hablas con nadie, no aceptas invitaciones, no devuelves llamadas. ¿Hasta cuándo vas a castigarte por lo que pasó? Mauricio sintió el corazón acelerarse. Aquella conversación estaba entrando en territorio prohibido. No me estoy castigando. Sí lo estás. Y Luisa y Rafael no querrían verte así. Al oír esos nombres, Mauricio sintió como si algo se rompiera dentro de él. Se levantó abruptamente. No pronuncies esos nombres, dijo con voz temblorosa. No hables como si supieras lo que a ellos les gustaría o no. Entonces dímelo tú. ¿Crees que ellos estarían felices viéndote apagarte de esta forma, rechazando ayuda, aislándote de todos los que se preocupan por ti? Basta, Pablo. No, no basta. Mañana se cumplen exactamente 9 meses desde el accidente. 9 meses que estás atrapado en este limbo. Necesitas reaccionar. Mauricio tomó su maletín y se dirigió a la puerta. Necesito irme. Mauricio, espera. Diablos, lo siento. Yo solo. Pablo intentó sujetarlo por el brazo, pero él se zafó. Envía los planos a Gustavo para que los analice. Él puede asumir el proyecto de Mar del Plata. Salió de la oficina sin mirar atrás, ignorando las miradas de los colegas. En el ascensor, respiró hondo intentando controlar el temblor en las manos. Las palabras de Pablo resonaban en su mente. 9 meses. Mañana se cumplirían exactamente 9 meses. En lugar de ir a la estación de metro, sus pies lo llevaron al Parque de la Recoleta, al otro lado de la avenida Corrientes. La lluvia había disminuido a una llovizna ligera. Caminó entre los árboles centenarios, sintiendo la humedad del aire, el olor a tierra mojada. Había pocas personas por allí a esa hora. Se sentó en un banco de madera y cerró los ojos. Los recuerdos, que intentaba mantener bajo 7 llaves, escapaban por rendijas invisibles. En ese mismo parque, hace poco más de un año, Rafael corría entre los árboles, con sus 5 años recién cumplidos y una energía inagotable. Luisa, sentada al lado de Mauricio, sonreía mientras observaba a su hijo. El sol de domingo se filtraba entre las hojas, creando patrones dorados en el suelo. «Papá, mira el pajarito». Rafael señalaba hacia arriba, sus ojos castaños idénticos a los de Mauricio, brillando de excitación. «Es un zorzal colorado», explicó Mauricio, alzando a su hijo en brazos para que viera mejor. «¿Sabes por qué tiene ese nombre? ¿Por la pancita naranja?» «Eso mismo, campeón. Muy listo eres». Luisa reía de esa interacción. «Igualito al papá. No sé cuál de los dos está más fascinado por los detalles técnicos». El Rafael de sus recuerdos era demasiado vívido. La risa cristalina, las preguntas interminables sobre cómo funcionaban las cosas, el olor a champú infantil en su cabello antes de dormir. ¿Cómo podía extrañar tanto a alguien tan pequeño, que ocupaba tan poco espacio físico en el mundo, pero que se había apoderado de todo su corazón? Y Luisa, dulce, fuerte, terca Luisa, se conocieron en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Ella, estudiante de arquitectura, él, de ingeniería civil. El destino los había unido en un proyecto interdisciplinario. Después de graduarse, se casaron y fundaron una pequeña oficina de proyectos residenciales. Cuando la constructora ofreció un puesto a Mauricio, fue Luisa quien lo animó a aceptar, aún significando el fin de la sociedad profesional. «Podemos ser compañeros en la vida», dijo ella, acariciando su rostro. «No necesitamos compartirlo todo». Una gota de lluvia más pesada cayó sobre su rostro, trayéndolo de vuelta al presente. El parque estaba casi vacío ahora. Se levantó y retomó su camino a casa, sintiendo un peso en el pecho que nada tenía que ver con la humedad del aire. En el apartamento, la sensación de que no estaba solo lo golpeó nuevamente tan pronto como abrió la puerta. Una presencia indefinible flotaba en el aire. Por un momento insano, creyó que encontraría a Luisa en la cocina, preparando la cena mientras tarareaba bajito, y a Rafael jugando en la sala con sus cochecitos. Pero el silencio lo recibió como siempre. Dejó el maletín en el suelo y fue directo al baño, donde encaró su reflejo en el espejo. ¿Quién era aquel hombre de expresión vacía y ojos muertos? Podía ver rasgos de Rafael en su propio rostro, la forma de los ojos, la línea de la mandíbula, genes transmitidos, una continuidad biológica que ahora parecía una broma cruel. Se dio un largo baño,
dejando que el agua escurriera por su cuerpo como si pudiera llevarse los recuerdos que lo atormentaban. Después, en lugar de preparar algo para comer, abrió una botella de vino que estaba guardada desde el aniversario de bodas que nunca llegaron a celebrar. Se sentó en el sofá de la sala, bebiendo directamente de la botella. El apartamento parecía más grande y más vacío a cada trago. Las fotografías que antes decoraban las paredes habían sido guardadas en cajas. Menos dolor, menos recuerdos, pero aún así conseguía visualizar dónde quedaba cada una. Allí, sobre el aparador, estaba la foto de la boda. En la pared de la sala, la secuencia de fotos de Rafael, recién nacido, con 1 año, 2, 3, 4, 5. En la estantería, el viaje que hicieron a Punta del Este, los 3 sonrientes en la playa, pieles bronceadas y ojos entrecerrados contra el sol. El vino se acabó más rápido de lo que esperaba. Sintió la cabeza ligera, los pensamientos menos controlados. Fue entonces cuando oyó de nuevo. Ya no era solo una risa distante, sino pasos, pequeños pasos corriendo por el pasillo. Rafael. La palabra escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. El sonido de pasos se detuvo. Mauricio se levantó tambaleante, siguiendo la dirección del ruido. El pasillo estaba oscuro. Al final de él, la puerta cerrada de la habitación de Rafael parecía emitir una luz suave por las rendijas. «No es real», murmuró para sí mismo. «Es el vino, es el cansancio». Pero algo lo impulsaba a seguir adelante. Se acercó a la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que podía oír la sangre pulsando en sus oídos. La mano temblorosa tocó el pomo. «¿Rafael?». Llamó nuevamente. La voz casi inaudible. Silencio. Giró el pomo lentamente, pero la puerta estaba cerrada con llave. Claro que lo estaba. Él mismo la había cerrado con llave aquel día fatídico en que regresó del hospital solo, devastado. La llave estaba guardada en el cajón de la mesita de noche al lado de su cama. Apoyó la frente en la puerta de madera. «Lo siento», susurró. «Lo siento tanto». Se dejó resbalar hasta el suelo, la espalda apoyada en la puerta cerrada. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. No lloraba desde el día del accidente. Había construido una represa emocional tan sólida que ni siquiera en los momentos más solitarios se permitía esa liberación. Pero ahora, sentado en el pasillo oscuro de su apartamento vacío, las compuertas se rompieron. Lloró por Rafael, por Luisa, por sí mismo y por la vida que habían construido juntos y que se había desvanecido en cuestión de minutos en una carretera resbaladiza camino a Bariloche. Lloró por la culpa que cargaba, la discusión tonta momentos antes del accidente, su negativa a detener el coche cuando Luisa lo pidió, su terquedad en conducir bajo una lluvia intensa. «Debía haber sido yo», susurró entre sollozos. «¿Por qué no fui yo?». En algún momento de la noche, exhausto por el llanto, se durmió allí mismo en el pasillo. Soñó con Rafael corriendo hacia él, brazos extendidos llamando «papá». «¡Papá!». Soñó con Luisa sentada al borde de una cama de hospital, mirándolo con ojos llenos de lágrimas no derramadas. Cuando despertó a la mañana siguiente, sintió algo diferente. Una resolución naciendo dentro de él, lenta y frágil pero presente. Se levantó con dificultad, los músculos adoloridos por la posición incómoda. Miró una vez más la puerta cerrada. «Mañana», prometió en voz baja, «mañana voy a entrar». El sábado amaneció con un cielo sorprendentemente azul después de días de lluvia. Mauricio abrió los ojos sintiendo una extraña claridad. No solo la luz del sol que entraba por las rendijas de la persiana, sino algo dentro de él. La promesa hecha la noche anterior pesaba en su mente. Se levantó más tarde de lo habitual. El reloj marcaba las 9:12, un lujo que no se permitía desde hacía meses. En el baño, la imagen en el espejo revelaba ojos hinchados por el llanto de la víspera, pero también algo nuevo, casi imperceptible, una pequeña chispa de determinación. Al abrir el cajón de la mesita de noche, sus dedos encontraron el metal frío de la llave pequeña que no tocaba desde hacía tanto tiempo. La sostuvo en la palma de la mano, sintiendo su peso insignificante y al mismo tiempo monumental. La guardó en el bolsillo del pijama y fue a la cocina. Preparó café más fuerte de lo normal y, sorprendiéndose a sí mismo, tomó el trozo de bizcocho de harina de maíz que doña Zulema le había dado.
Estaba un poco reseco, pero el sabor dulce y familiar trajo una ola de recuerdos. Luisa solía hacer bizcocho de harina de maíz los domingos. Rafael siempre pedía que le pusieran cobertura de chocolate. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Dudó antes de atender. Rara vez lo hacía los fines de semana. ¿Aló? ¿Mauricio? Soy Pablo. Mira, quería pedir disculpas por ayer. Me pasé de la raya. Está bien, respondió sorprendiéndose con su propia tranquilidad. No, no está todo bien. Sé qué fecha es hoy y... Bueno, solo quería decir que estamos aquí. Elena y yo, si necesitas cualquier cosa. 9 meses. Hoy se cumplían exactamente 9 meses desde el accidente. Gracias, Pablo. En serio, cualquier cosa. Un almuerzo, una conversación o solo compañía. Mauricio sintió la garganta apretarse. Te lo agradezco. De verdad. Después de colgar, se quedó un largo rato sentado a la mesa de la cocina. La llave en el bolsillo parecía pulsar. Recordándole la promesa hecha, se levantó y caminó lentamente hasta el pasillo que llevaba a las habitaciones. Se detuvo frente a la puerta cerrada, respirando profundamente. La mano le tembló al sacar la llave del bolsillo. La encajó en la cerradura sintiendo resistencia, no de la mecánica, sino de sí mismo. La giró despacio, oyendo el clic metálico que parecía resonar por todo el apartamento. Empujó la puerta lentamente, sintiendo el corazón disparado. Una ola de aire estancado, con olor a polvo y tiempo, golpeó su rostro. La luz que entraba por la ventana con cortinas entreabiertas revelaba la habitación exactamente como estaba hacía 9 meses. La cama pequeña con el edredón del hombre araña, la estantería con libros infantiles y juguetes organizados, la mesa baja con rotuladores de colores y dibujos incompletos, el globo terráqueo que Rafael había ganado en su último cumpleaños, cuando dijo que quería ser explorador de lugares. Mauricio entró con pasos vacilantes, como si estuviera en territorio sagrado. Y de cierta forma lo estaba. Aquel espacio contenía los últimos vestigios físicos de la infancia interrumpida de su hijo. Cada objeto parecía vibrar con recuerdos. Se sentó en el borde de la pequeña cama, pasando la mano sobre el edredón. Conseguía sentir el olor de Rafael allí, tenue pero presente. Cerró los ojos, y por un momento casi pudo oír la voz infantil pidiendo una historia más, papá. Solo una más. En la mesa, los dibujos coloridos hechos con la coordinación motora, aún en desarrollo de un niño de 5 años. Casas con chimeneas humeantes, a pesar del clima tropical argentino. Árboles morados, un sol sonriente en la esquina de la hoja. En uno de ellos 3 figuras de palitos, una grande, una mediana y una pequeña, claramente él, Luisa y Rafael. Mauricio tomó el dibujo con manos temblorosas. Lo volteó y vio la fecha escrita con la caligrafía de Luisa. Rafael, 5 años y 2 meses. Nuestra familia. Las lágrimas vinieron nuevamente, pero diferentes a las de la noche anterior. No eran lágrimas de desesperación, sino de añoranza consciente. Se permitió sentirlas escurrir por el rostro mientras sostenía el dibujo contra el pecho. Fue entonces cuando notó, entre los libros en la estantería, uno que no reconoció inmediatamente. Más grueso que los libros infantiles, con tapa dura azul oscuro. Extendió la mano y lo sacó. Era un álbum de fotografías, de esos que Luisa insistía en mantener físicos a pesar de la era digital. Lo abrió con cuidado, como si manipulara un artefacto precioso. En la primera página, una fotografía de Luisa embarazada, sonriendo con las manos sobre el vientre prominente. En la leyenda, escrito con su letra esmerada, esperando a Rafael con todo el amor del mundo. Volteó las páginas lentamente. El nacimiento de Rafael, sus primeros días en casa, su primer baño, primera sonrisa, primeros pasos, cumpleaños, navidades, paseos en el parque, en la playa, en el ecoparque de Buenos Aires. La vida de su hijo contada en imágenes cronológicamente organizadas por Luisa. En la última página llena, una foto de los 3 en el 5º cumpleaños de Rafael, solo 2 semanas antes del accidente. Estaban frente a un pastel con velas encendidas, sonrientes, sin saber que aquel sería el último cumpleaños que celebrarían juntos. Al voltear esa página, un sobre cayó en su regazo. Tenía su nombre escrito con la letra torpe de niño, para papá. Con el corazón acelerado,
Lo abrió y sacó una hoja de cuaderno doblada. Querido papá, gracias por enseñarme a andar en bicicleta sin las rueditas. Me caí, pero me ayudaste a levantarme. Eres el mejor papá del mundo y te amo más que al chocolate. Cuando sea grande quiero ser como tú. Un beso de tu hijo, Rafael. Mauricio sollozó sosteniendo el papel como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Y lo era. La pureza de aquellas palabras, el amor incondicional que expresaban, lo golpeó como una ola física. Por meses había evitado este enfrentamiento con los recuerdos, con el amor que sentía y con el dolor de la pérdida, escondiéndose en la rutina mecánica y el aislamiento emocional. Se levantó y fue hasta el armario. Abrió las puertas y vio la ropa pequeña perfectamente organizada. Camisetas dobladas, pantalones colgados, zapatillas alineadas. Tomó una camiseta de Boca Juniors, equipo por el que Rafael había elegido hinchar porque el color era igual al del hombre araña. Se la llevó al rostro e inspiró profundamente, buscando el olor de su hijo. Fue entonces cuando oyó el timbre. Se recompuso lo mejor que pudo, guardó la carta en el bolsillo y fue a atender, aún con la camiseta de Rafael en la mano. Era doña Francisca, la vecina del 902, una señora de unos 70 años que siempre había sido amable con la familia. «Buenos días, Mauricio», dijo ella con una sonrisa tímida. «Disculpe la molestia, pero hice brigadeiros y quise traerle algunos». Él miró el pequeño paquete que ella le tendía. «A Rafael le encantaban mis brigadeiros», continuó ella, con ojos humedecidos. «Hoy temprano me desperté pensando en él, en la sonrisita que ponía cuando lo dejaba lamer la olla. 9 meses hoy, ¿verdad?» Mauricio asintió incapaz de hablar. La amabilidad inesperada de aquella señora lo tocó profundamente. «Gracias, doña Francisca. Sabes, Mauricio, perdí a mi marido hace 15 años. Pensé que no sobreviviría, pero aquí estoy. El dolor no se va, pero aprendemos a llevarlo». Él miró a los ojos bondadosos de la señora y vio allí una comprensión genuina, de alguien que conocía la geografía del luto por experiencia propia. «¿Quiere pasar?», ofreció sorprendiéndose a sí mismo. La invitación pareció conmoverla. «Me encantaría, hijo mío». En la cocina se sirvieron café y brigadeiros. Doña Francisca habló sobre su difunto marido, sobre cómo aprendió a vivir nuevamente después de la pérdida. Mauricio escuchó, realmente escuchó, por primera vez en mucho tiempo. ¿Sabes lo que me ayudó? Mantener viva su memoria. No como un fantasma que me atormentaba, sino como una presencia amada que había formado parte de mi vida. Mauricio pensó en la puerta que acababa de abrir, en la carta que había encontrado. Hoy entré en la habitación de Rafael por primera vez desde el accidente. Doña Francisca asintió comprensiva. ¿Y cómo fue? Doloroso, pero también, no sé explicar, como si una parte de mí que estaba congelada comenzara a derretirse. Es un comienzo, Mauricio. Un buen comienzo. Después de que ella se fue, Mauricio volvió a la habitación de Rafael. Se sentó en la silla pequeña junto a la mesa de dibujos y se quedó allí, inmerso en recuerdos, ya no huyendo de ellos, sino permitiéndose sentirlos en toda su intensidad. Tomó uno de los dibujos incompletos y los rotuladores de colores. Comenzó a completarlo, añadiendo detalles a lo que su hijo había empezado. Un sol, nubes, pájaros. Al hacer esto, sintió como si de alguna forma misteriosa estuviera conversando con Rafael, continuando algo que había quedado inacabado. Al final de la tarde, con la habitación bañada por la luz dorada del atardecer porteño, Mauricio hizo otra cosa que no hacía desde hacía meses. Llamó a sus padres en Córdoba. «Hijo». La voz de su madre Cira estaba cargada de emoción. «Qué bueno oír tu voz». «Hola, mamá», respondió sintiendo un nudo en la garganta. «¿Cómo estás? ¿Estábamos tan preocupados? Tu padre quería ir hasta Buenos Aires, pero no sabíamos si querías visitas». «Estoy sobreviviendo, mamá». Hoy entré en la habitación de Rafael. Un momento de silencio. «Oh, hijo mío, fue difícil, pero creo que era necesario. Encontré una carta que él me había escrito». Su voz falló. «Mauricio, te amamos mucho. Tu padre está aquí a mi lado, quiere hablar contigo». La voz grave de su padre, Sebastián, sonó al teléfono. «Hijo, estamos de tu lado, siempre». Así de simple. No había necesidad de más palabras. Cuando colgó,
Mauricio se sentía extrañamente ligero, como si una pequeña rendija se hubiera abierto en la oscuridad que lo envolvía desde hacía meses. No era el fin del dolor, lejos de eso, pero quizás era el inicio de algo nuevo, la capacidad de cargar ese dolor sin ser completamente destruido por él. Guardó cuidadosamente la carta de Rafael de vuelta en el sobre y la puso en el bolsillo. Dejó la puerta de la habitación entreabierta cuando salió. Un pequeño gesto simbólico, pero significativo. Aquel espacio, aquellos recuerdos, ya no estarían bajo 7 llaves. Serían parte de su vida nuevamente, por más doloroso que fuera. El domingo amaneció con una claridad diferente para Mauricio. Por primera vez en meses, no se despertó antes del despertador, anhelando el sufrimiento que el día traería. Durmió profundamente, sin las pesadillas habituales, y al abrir los ojos tuvo la sensación de que algo había cambiado dentro de él. La carta de Rafael permanecía sobre la mesita de noche, donde la había dejado la noche anterior. La releyó varias veces, permitiendo que las palabras infantiles tocaran su corazón. «Eres el mejor papá del mundo». ¿Acaso aún merecía ese título? Había abandonado todo lo que lo convertía en padre. Las responsabilidades, los recuerdos, incluso la capacidad de honrar a su hijo, manteniéndolo vivo en su corazón. Tomó café escuchando la radio CBN, algo que no hacía desde el accidente. Las noticias sobre Buenos Aires, el tráfico, la política, el fútbol, la vida seguía su curso, indiferente a su dolor particular. Había un cierto consuelo en esa constatación. Se vistió con ropas que no eran sus habituales grises y negras, una camisa azul que Luisa le había comprado en la última Navidad. Se miró en el espejo y por un momento vislumbró al hombre que solía ser. Tomó el celular y tras unos minutos de vacilación llamó a Pablo. «¿Mauricio? ¿Pasó algo?» La preocupación era evidente en la voz del amigo. «No, yo solo. Estaba pensando si la invitación para el almuerzo aún sigue en pie». Silencio del otro lado. «Entonces, claro que sí. Elena se pondrá feliz de verte. Puedes venir al mediodía. Voy a hacer ese asado que te gustaba». «Gracias, Pablo. Estaré allí». Antes de salir fue hasta la habitación de Rafael. La luz de la mañana entraba por las cortinas entreabiertas, bailando sobre los juguetes y libros. Tomó el álbum de fotografías y lo puso en la mochila que llevaría. El apartamento de Pablo y Elena quedaba en Palermo, un barrio arbolado a algunos kilómetros de su casa. Optó por ir en autobús, observando la ciudad de domingo, familias paseando, ancianos en las plazas, jóvenes andando en bicicleta por la ciclovía de la avenida Corrientes. Elena lo recibió con un abrazo apretado que inicialmente lo dejó tenso, pero al que acabó rindiéndose. «Qué bueno verte. Mauricio», dijo ella con lágrimas en los ojos, «te extrañaba tanto». La casa de ellos era acogedora y llena de vida. El olor a asado llenaba el ambiente, mezclado con el aroma de pan de queso recién salido del horno. Mateo y Julia, los hijos adolescentes de la pareja, vinieron a saludarlo con una mezcla de alegría y vergüenza, claramente instruidos por sus padres para ser amables con el tío Mauricio. «Los chicos preguntaban por ti», comentó Pablo sirviendo una caipiriña. «Julia ganó el campeonato interescolar de 1900 natación el mes pasado». «Felicidades, Julia», dijo Mauricio intentando sonar natural. «Tu tío Rafael también adoraba nadar». Silencio. Nadie esperaba que él mencionara a Rafael tan directamente. Elena se recuperó primero. «Era muy bueno, de verdad». «¿Recuerdas aquel verano en Pinamar? Rafael no quería salir del agua ni para almorzar». Y así, naturalmente, comenzaron a hablar sobre Rafael y Luisa, no como fantasmas intocables, sino como personas amadas cuya memoria podría ser celebrada. Pablo contó historias de los asados que hacían juntos. Elena recordó cómo Luisa la ayudó a decorar la casa, e incluso los adolescentes compartieron recuerdos de juegos con el primo más joven. Durante el postre, flan de Tuncio, leche que era el favorito de Rafael, Mauricio abrió el Cientots, álbum de fotografías que había traído. «Encontré esto ayer, cuando entré en su habitación por primera vez desde el accidente». Elena le sostuvo la mano por un momento. «Debe haber sido difícil». «Lo fue, pero también fue necesario». Pasaron la tarde mirando fotografías, riendo y llorando juntos. Mauricio percibió que aquel era el primer domingo desde el accidente,
en que no sintió el tiempo como un enemigo a ser soportado, sino como un compañero que le permitía revivir momentos preciosos. Cuando se despidió, ya al inicio de la noche, Elena lo abrazó nuevamente. «No desaparezcas de nuevo. Por favor», susurró en su oído, «te necesitamos, y tú nos necesitas a nosotros». De vuelta en el apartamento, Mauricio no sintió el vacío abrumador habitual. Las horas con los amigos habían llenado algo dentro de él. No cerró la puerta de la habitación de Rafael. La dejó abierta, permitiendo que la presencia de su hijo circulara libremente por el apartamento. El lunes llegó a la oficina más temprano de lo habitual. En su mesa, la carpeta del proyecto de Mar del Plata continuaba intacta. La abrió y comenzó a examinar los planos con un interés renovado. Cuando Pablo apareció, se sorprendió al ver a Mauricio absorto en el trabajo. «Buenos días», dijo hesitante. «Buenos días». Estaba echándole un vistazo al proyecto. «Es ambicioso», Pablo sonrió, «y desafiante. Pensé que sería perfecto para ti». «Lo voy a asumir», decidió Mauricio, «pero necesito un equipo sólido. Puedes elegir a quien quieras». El día transcurrió con una productividad que no sentía desde hacía meses. Se reunió con el equipo, distribuyó tareas, discutió soluciones técnicas. Cuando Marina, la joven pasante, hizo una sugerencia inteligente sobre la estructura del edificio, Mauricio no solo la escuchó, sino que elogió su perspicacia, dejándola radiante. En los días siguientes, una nueva rutina comenzó a establecerse. Todavía se despertaba temprano, todavía tomaba el mismo camino al trabajo, pero ahora había pequeñas variaciones. Una parada en la panadería de la esquina para comprar pan fresco, un intercambio de palabras con el portero Sebastián que iba más allá del automático «buenos días». En el apartamento pasó a ocupar espacios que había abandonado. El balcón donde Luisa solía cultivar plantas estaba muerto y reseco. En un impulso compró nuevas plantas, helechos, potos, un pequeño jazmín, y se dedicó a revivirlo. Cierta noche, encontró en un cajón olvidado el pendrive donde Luisa guardaba sus canciones favoritas. Lo conectó a la computadora y dejó que la voz de Mercedes Sosa llenara el apartamento. Era la cantante preferida de ella. Cerró los ojos y casi pudo ver a Luisa bailando por la sala, como hacía en las noches de viernes, una copa de vino en la mano y una sonrisa en los labios. El sábado siguiente, decidió hacer algo que evitaba desde hacía meses: visitar los bosques de Palermo. Era el lugar favorito de Rafael en Buenos Aires, donde pasaban muchos domingos andando en bicicleta, alimentando a los patos en el lago o simplemente tumbados en el césped, observando las nubes e inventando formas para ellas. El parque estaba lleno, como siempre los fines de semana soleados. Familias hacían picnic, corredores recorrían las pistas, niños jugaban en los céspedes. Mauricio caminó lentamente, absorbiendo cada detalle, cada sonido, cada olor. Llegó a la orilla del lago y se sentó en un banco. Observó a los patos nadando tranquilamente, a los niños tirando migas de pan, a los botes de pedales coloridos cruzando la superficie del agua. A Rafael le encantaban los botes de pedales. Siempre insistía en conducir, aun sin alcanzar los pedales correctamente. Una niña de unos 5 años pasó corriendo cerca de él, persiguiendo una pelota. Tropezó y cayó a pocos metros. Mauricio se levantó instintivamente y fue a ayudarla. «¿Te lastimaste, pequeñita?», preguntó, ayudándola a levantarse. La niña, con grandes ojos castaños que por un momento le hicieron recordar a Rafael, sacudió la cabeza negativamente. «Estoy bien, señor, gracias». La madre de la niña se acercó apresurada. «Clara, ya te dije que no corras así», miró a Mauricio. «Gracias por ayudarla». «No fue nada», respondió él, sintiendo algo extraño en el pecho, una mezcla de dolor y ternura. Continuó su caminata por el parque, llegando eventualmente al parque infantil donde Rafael solía jugar. Se quedó observando a los niños por un largo tiempo, permitiendo que los recuerdos fluyeran libremente. Rafael en el columpio, pidiendo ir más alto. Rafael bajando el tobogán con los brazos alzados, como si estuviera en una montaña rusa. Rafael en el carrusel, saludando en cada vuelta, gritando: «Mira, papá, estoy volando». Las lágrimas vinieron, pero no intentó contenerlas.
Dejó que escurrieran libremente por el rostro mientras sonreía con los recuerdos. Una señora mayor sentada en el banco de al lado le ofreció un pañuelo. «Gracias», dijo él secándose el rostro. «A veces necesitamos dejarlo salir», comentó ella con la sabiduría de los años. «Le hace bien al alma». De vuelta a casa pasó frente a una tienda de juguetes. En el escaparate, un conjunto de bloques de construcción llamó su atención. Era igual al que pretendía comprar para Rafael en la Navidad, que nunca llegaron a celebrar juntos. Entró en la tienda y lo compró, junto con algunos libros infantiles. En casa arregló los nuevos ítems en la habitación de Rafael, no como un santuario intocable, sino como un espacio vivo donde la memoria de su hijo podría ser honrada y celebrada. Tomó uno de los libros, El Principito, que estaba planeando leer para Rafael cuando él fuera un poco mayor, y se sentó en la pequeña cama. Comenzó a leer en voz alta, como si su hijo estuviera allí para escuchar. Cierta vez, cuando tenía 6 años, vi en un libro sobre bosques vírgenes, llamado Historias Vividas, un impresionante grabado. Su voz llenó la habitación silenciosa, dando vida a las palabras, creando un momento que, aunque diferente de lo que había soñado, era especial a su manera. El domingo, recibió una llamada telefónica de Cira, su madre. Ella y Sebastián, su padre, estaban planeando una visita a Buenos Aires el próximo fin de semana. Por primera vez en meses, Mauricio no inventó excusas para posponer el encuentro. Por el contrario, se sintió ansioso por la visita. «Puedo hacer aquel pollo con quimbombó que a Rafael le encantaba», comentó Cira con la voz embargada. «Sería genial, mamá. Él estaría feliz». El lunes llegó a la oficina con una nueva idea para el proyecto de Mar del Plata, un área verde, un pequeño parque dentro del complejo residencial, con parque infantil y espacios para familias. Presentó el concepto a Pablo, quien lo aprobó entusiastamente. «Es un diferencial importante», comentó Pablo. «A las familias les encantará. Estuve pensando en cómo crear espacios que favorezcan la convivencia», explicó Mauricio. «Lugares donde padres e hijos puedan crear recuerdos juntos». Pablo lo miró con una mezcla de sorpresa y alegría. «Es un excelente enfoque y significa mucho viniendo de ti». Durante la semana trabajó intensamente en el proyecto, con una energía y creatividad que sorprendieron al equipo. Marina, la pasante, comentó que era como trabajar con una persona completamente diferente. «Usted parece más vivo», dijo ella tímidamente durante una reunión. Mauricio sonrió. «Creo que sí lo estoy, Marina, poco a poco». El jueves, después del trabajo, decidió hacer algo que evitaba desde hacía 9 meses. Tomó el coche del garaje, el mismo que conducía el día del accidente, y que desde entonces había permanecido intacto, y condujo hasta el cementerio de la Recoleta. Las tumbas de Luisa y Rafael quedaban bajo la sombra de un lapacho amarillo. Estaban bien cuidadas, probablemente por los padres de Luisa que visitaban regularmente. Había flores frescas y pequeños juguetes sobre la lápida de Rafael. Mauricio se arrodilló entre las 2 tumbas, tocando suavemente cada una de ellas. No trajo flores o regalos, solo su presencia, lo más valioso que podría ofrecer en aquel momento. «Hola, mis amores», dijo bajito. «Me tardé, lo sé. Discúlpenme por eso». El viento sopló suavemente meciendo las ramas del lapacho. Algunas flores amarillas cayeron, danzando en el aire antes de posarse sobre las tumbas y alrededor de Mauricio. «Estoy intentando. Es difícil, pero estoy intentando continuar. Por ustedes, por mí, por la vida que tuvimos juntos». Se quedó allí por un largo tiempo conversando con Luisa y Rafael como si pudieran oírlo. Contó sobre el proyecto de Mar del Plata, sobre las plantas en el balcón, sobre la visita de los abuelos el fin de semana. Habló sobre la añoranza, la culpa, el arrepentimiento. Y, finalmente, sobre el amor que nunca dejaría de sentir. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, se levantó. Se sentía extrañamente ligero, como si un peso hubiera sido aliviado de sus hombros, no completamente removido. Sabía que cargaría para siempre el dolor de la pérdida, pero transformado en algo que podía llevar sin ser aplastado por él. «Vuelvo pronto», prometió tocando una última vez cada tumba. «Ahora sé el camino de regreso a ustedes y a mí mismo».
La visita de los padres de Mauricio trajo una energía diferente al apartamento. Cira, con su forma práctica y afectuosa, llenó la cocina de aromas familiares: pollo con quimbombó, locro, dulces cordobeses que recordaban la infancia en Córdoba. Sebastián, más contenido en sus emociones, demostraba afecto en pequeños gestos: un apretón de manos más prolongado, una mirada atenta, la disposición silenciosa de solo estar presente. «El apartamento está diferente», comentó Cira, mientras preparaban el almuerzo del sábado. «Más vivo». Mauricio sonrió revolviendo la olla de frijoles. «Estoy intentando, mamá, que día tras día. Es todo lo que podemos hacer, hijo. Un día a la vez». El domingo llevó a sus padres a los bosques de Palermo. Les mostró los lugares favoritos de Rafael. Contó historias de paseos en familia. Compartió recuerdos que, semanas antes, sería incapaz de pronunciar en voz alta. A él le encantaba alimentar a los patos, dijo, observando las aves en el lago. Luisa siempre traía pan viejo especialmente para eso, aunque yo le decía que no era bueno para los animales. Cira le sostuvo la mano. «Ustedes formaban una familia hermosa, Mauricio. Todavía lo somos, mamá, de una manera diferente, pero aún somos una familia». Cuando sus padres partieron el lunes, Mauricio sintió un vacío momentáneo, pero no la desesperación sofocante de antes. La visita había sido como un puente, reconectándolo con sus raíces, recordándole que a pesar de la pérdida devastadora, aún había lazos que lo anclaban al mundo. En el trabajo, el proyecto de Mar del Plata avanzaba. El equipo estaba entusiasmado con el área verde propuesta por Mauricio, desarrollando ideas para convertirla en un espacio verdaderamente especial. Durante una reunión, Pablo sugirió un nombre para el parque interno. «¿Qué tal Plaza Rafael?» Mauricio sintió el corazón acelerar. «Pablo, sería un hermoso homenaje. Un lugar donde los niños podrán jugar, las familias podrán reunirse. Exactamente lo que estás intentando crear». Después de un momento de reflexión, asintió. «Gracias. Significa mucho para mí». A medida que octubre avanzaba, trayendo días más cálidos a Buenos Aires, Mauricio se sentía gradualmente más conectado al mundo a su alrededor. Volvió a frecuentar el gimnasio del barrio. Aceptó una invitación para cenar con colegas después del horario laboral. Respondió a mensajes de amigos antiguos que había ignorado por meses. Cierta noche, recibió una llamada inesperada. Era Mariana, hermana de Luisa, que vivía en Rosario. Las relaciones entre ellos se habían vuelto tensas después del accidente. La familia de Luisa, especialmente Mariana, había reaccionado con ira a la tragedia, culpando implícitamente a Mauricio por conducir aquella noche de lluvia intensa. «Hola, Mauricio». La voz de ella sonaba hesitante. «¿Cómo estás?» «Estoy mejorando, Mariana». «¿Y tú?» «También. Mira, estoy en Buenos Aires por trabajo y... bueno, me gustaría verte si está todo bien». El pedido lo sorprendió. «Claro, ¿cuándo quieres venir?» «Mañana por la noche. Puedo llevar un vino». «Combinado». Cuando colgó, sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Mariana había sido muy cercana a Luisa y adoraba a Rafael. El distanciamiento entre ellos después del accidente fue una pérdida más en medio de tantas. La noche siguiente, preparó una cena sencilla: pasta con salsa de tomate casera, receta que Luisa le había enseñado. Arregló la mesa con más cuidado de lo habitual, puso música baja, folclore argentino que Mariana apreciaba. Cuando el timbre sonó, respiró hondo antes de abrir la puerta. Mariana estaba allí, sosteniendo una botella de vino tinto y un pequeño paquete. Parecía nerviosa, más delgada que la última vez que la había visto, pero con la misma sonrisa que recordaba tanto a la de Luisa. «Hola», dijo ella, hesitante. «Hola, Mariana. Pasa, por favor». El abrazo fue breve, cargado de emociones contenidas. Mauricio la condujo hasta la sala, donde conversaron sobre asuntos superficiales mientras se servían vino, el trabajo de ella como profesora universitaria, el clima de Buenos Aires, las noticias recientes. Durante la cena, sin embargo, el verdadero propósito de la visita emergió. «Mauricio, vine porque necesito pedirte disculpas». Él dejó de comer sorprendido. «¿Disculpas por qué?» «Por haberme alejado».
Por haber dejado que cargaras con todo solo. Ella respiró hondo. Por haber de alguna forma te culpado por lo que pasó. Mauricio sintió un nudo en la garganta. Tenías todo el derecho de estar enojada. No, no lo tenía. Fue un accidente, Mauricio. Un terrible accidente que nos quitó a mi hermana y a mi sobrino. Pero no fue tu culpa. Las palabras que por tanto tiempo deseó escuchar, no solo de Mariana, sino de sí mismo. Bajó los ojos incapaz de contener la emoción. Yo también me culpé, confesó. Todavía me culpo a veces. ¿Por qué? ¿Porque estaba lloviendo? ¿Porque discutieron antes? ¿Porque insististe en seguir conduciendo? Mariana le tocó la mano. Mauricio, si el camión no hubiera perdido el control, nada de esto habría pasado. No podías prever eso. Mariana le apretó la mano con más fuerza. Mauricio, todos nos obstinamos a veces. Todos cometemos errores de juicio. Eso no te convierte en el culpable de la tragedia. Su último pedido y yo lo negué. Y eso es algo con lo que tienes que convivir. Pero no es justo transformar un error humano comprensible en una condena perpetua. Se quedaron en silencio por unos instantes. Mauricio sirvió más vino para ambos. ¿Cómo estás lidiando con todo esto?, preguntó Eloes un día a la vez. La terapia ayudó mucho y, hablando de ellos, manteniendo viva su memoria. Ella sonrió tristemente. Luisa odiaría vernos sumergidos en dolor, ¿verdad? Ella siempre fue tan luminosa. Sí, lo era. Rafael también. Él iluminaba cualquier ambiente con esa risa. Mariana tomó el pequeño paquete que había traído y se lo extendió a Mauricio. «Te traje algo». Él lo abrió con cuidado. Era un pequeño portarretratos artesanal, hecho con conchas y piedritas de colores. Dentro, una fotografía de Luisa y Rafael en la playa, sonrientes, con el mar de fondo. Hicimos esto juntos, Rafael y yo, en las últimas vacaciones que pasamos en Pinamar. Él quería dártelo de regalo de cumpleaños. Mauricio sostuvo el portarretratos como si fuera el tesoro más precioso. Gracias, Mariana. Esto significa mucho para mí. Él te adoraba, ¿sabías? Siempre hablando, mi papá esto, mi papá aquello. Para él tú colgabas la luna en el cielo todas las noches. Conversaron por horas, compartiendo recuerdos, riendo de historias graciosas que involucraban a Luisa y Rafael, llorando juntos algunas veces. Era un luto compartido, un dolor dividido que de alguna forma se volvía más soportable. Antes de irse, Mariana pidió ver la habitación de Rafael. Mauricio la llevó hasta allí. Ella entró con pasos vacilantes, tocando los juguetes, los libros, la pequeña cama. «Mantuviste todo como estaba», observó. «Sí, pero no como un mausoleo. Vengo aquí todos los días ahora. Leo sus libros, organizo los juguetes. Es una forma de seguir siendo padre de alguna manera». Mariana lo abrazó fuertemente. «Siempre serás su padre, Mauricio, siempre». Cuando ella se fue, Mauricio se sintió extrañamente en paz. La conversación con Mariana había sacado a la luz recuerdos dolorosos, pero también un sentimiento de absolución que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. En los días siguientes, algo cambió en su enfoque del luto. En lugar de intentar controlar el dolor, pasó a aceptarlo como parte de su nueva realidad, no como una sentencia perpetua, sino como el precio del amor que había sentido y continuaba sintiendo. El fin de semana, hizo algo que había pospuesto desde el accidente. Condujo por la Ruta Nacional 7, el camino a Bariloche. No llegó hasta la ciudad. Ese paso aún parecía demasiado grande. Pero recorrió la carretera hasta el lugar exacto donde había ocurrido el accidente. Era un tramo de montaña, con curvas sinuosas y una vista impresionante del valle de Traslasierra. Estacionó el coche en el arcén y se quedó allí, mirando el lugar donde su vida había cambiado irrevocablemente. No había marcas visibles de la tragedia. El tiempo y las inclemencias habían borrado cualquier evidencia física. Bajó del coche y caminó hasta la orilla de la carretera. El viento de la sierra era fresco, agitando los árboles alrededor. A lo lejos, nubes oscuras anunciaban lluvia, así como aquel día. «Lo siento mucho», dijo en voz alta, como si Luisa y Rafael pudieran oírlo. «Lo siento mucho por todo. Por la discusión tonta, por la terquedad, por no haberme detenido cuando ustedes lo pidieron». Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, gruesas y pesadas.
Mauricio no se movió, pero también agradezco por los años maravillosos que tuvimos juntos, por los recuerdos que me acompañarán para siempre, por el amor que sentí, que aún siento. Nadie puede quitarme eso, ni siquiera la pérdida. La lluvia se intensificó, empapando sus ropas, mezclándose con las lágrimas que corrían libremente por su rostro. Había algo purificador en aquel momento, como si la misma lluvia que había estado presente en el momento de la tragedia ahora ofreciera una forma de catarsis, de limpieza emocional. Un coche se detuvo en el arcén y el conductor bajó la ventanilla. ¿Todo bien ahí, amigo? ¿Necesitas ayuda? Mauricio miró al hombre, un señor de mediana edad con expresión preocupada, y sonrió a través de las lágrimas y la lluvia. Estoy bien, gracias. Y, de alguna forma inexplicable, en aquel momento bajo la lluvia intensa en la misma carretera que le había quitado a su familia, Mauricio percibió que estaba diciendo la verdad. No estaba bien en el sentido de haber superado la pérdida o dejado el dolor atrás. Estaba bien en el sentido de estar vivo, de sentir, no solo el dolor, sino también el amor, la gratitud, la añoranza y, sorprendentemente, la esperanza. Volvió al coche y se quedó allí por más tiempo, oyendo el sonido de la lluvia en el techo, observando las gotas escurrirse por el parabrisas, así como lo había hecho tantas veces en aquellos meses de aislamiento emocional. Pero ahora, el sonido no era amenazador o doloroso, era solo lluvia, parte de la naturaleza, parte de la vida. De vuelta en Buenos Aires llamó a Pablo. Estuve en la Ruta Nacional 7 hoy, dijo, tan pronto como el amigo atendió. Silencio del otro lado. Entonces, ¿cómo fue? Difícil, liberador, no sé explicarlo bien. Entiendo más de lo que imaginas, respondió Pablo. Cuando perdí a mi hermano visité el hospital donde pasó. Pensé que sería imposible, pero de alguna forma ayudó. Es como cerrar un círculo, ¿verdad? Enfrentar el lugar donde todo cambió. Exactamente, Mauricio. Estoy orgulloso de ti. Aquellas palabras simples lo tocaron profundamente. Orgullo, un sentimiento que no asociaba a sí mismo hacía mucho tiempo. Gracias, Pablo, por todo. Por la paciencia, por la amistad, por no rendirte conmigo mismo cuando yo me había rendido. Para eso sirven los amigos. Y hablando de eso, Elena está organizando un almuerzo para el cumpleaños de Mateo el próximo domingo. Me gustaría mucho que vinieras. Voy, respondió sin dudar. Puedes contar conmigo. Cuando colgó, percibió que estaba sonriendo, una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos. No era felicidad, no todavía, pero era algo cercano a contentamiento, a aceptación. Aquella noche se preparó para dormir con una sensación de ligereza que no experimentaba hacía casi 10 meses. Antes de acostarse, fue a la habitación de Rafael y se sentó en la pequeña cama. Tomó el libro El Principito que estaba leyendo poco a poco. ¿Dónde nos quedamos?, preguntó en voz alta, como si su hijo estuviera allí. Ah, sí, el encuentro con el zorro. Leyó algunos párrafos, sintiendo la voz embargada al llegar a un pasaje específico. Te vuelves eternamente responsable de aquello que cautivas. Cerró el libro, reflexionando sobre aquellas palabras. Era verdad, Luisa y Rafael lo habían cautivado y él a ellos. Y esa responsabilidad, ese vínculo no terminaba con la separación física. Continuaría para siempre, manifestándose en la forma en que vivía, en las elecciones que hacía, en los recuerdos que mantenía vivos. Volvió a su habitación y por primera vez en meses colocó el marco con la fotografía de la familia de nuevo en la mesita de noche, con la cara hacia arriba. Miró los rostros sonrientes de Luisa y Rafael por un largo tiempo antes de apagar la luz. «Buenas noches, mis amores», susurró en la oscuridad. «Hasta mañana». La primavera llegó a Buenos Aires con una explosión de colores y fragancias. Los lapachos amarillos florecían por toda la ciudad, creando un contraste dorado contra el gris del concreto. Las plazas y parques cobraban vida con nuevas flores, e incluso el aire contaminado de la metrópolis parecía más ligero, cargado de promesas. Un año había pasado desde el accidente. Un año de dolor, negación, aceptación y finalmente reconstrucción. Mauricio se despertó aquella mañana, sintiendo el peso de la fecha, pero no se dejó consumir por él.
En lugar de eso, se preparó cuidadosamente para el día que había planeado. En el desayuno, se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café y el álbum de fotografías que ahora consultaba regularmente. Lo hojeó lentamente, deteniéndose en imágenes específicas: el nacimiento de Rafael, la boda con Luisa, vacaciones en familia, momentos cotidianos que en la época parecían banales, pero que ahora se revelaban preciosos. «Un año, mis queridos», dijo en voz alta, «parece una eternidad y al mismo tiempo como si fuera ayer». Se vistió con ropa clara, una elección consciente para el día, ya no el negro y gris que se habían convertido en su uniforme de luto. Una camisa azul clara, pantalones beige, zapatos marrones, ropa de quien está vivo, de quien eligió continuar. Su primer destino fue la floristería del barrio. Eligió personalmente cada flor: rosas blancas para Luisa, que las adoraba; girasoles para Rafael, que siempre decía que eran flores felices. Compró también un pequeño cactus en una maceta colorida para el balcón del apartamento, que ahora albergaba una pequeña colección de plantas. En el cementerio, el día estaba soleado y cálido. Las tumbas de Luisa y Rafael, como siempre, estaban bien cuidadas. Mauricio notó que alguien había estado allí recientemente, probablemente los padres de Luisa o Mariana. Había flores frescas y un pequeño coche de juguete junto a la lápida de Rafael. Arregló sus propias flores cuidadosamente. Se sentó entre las dos tumbas, como lo había hecho varias veces en los últimos meses, ya no como un extraño en territorio hostil, sino como alguien que había encontrado un lugar de paz en medio del dolor. «Hola, mis amores. Vine a pasar un tiempo con ustedes», respiró hondo, sintiendo el sol calentar su rostro. «Un año es difícil de creer. Tanto ha pasado, y al mismo tiempo parece que el tiempo se detuvo». Les contó sobre el proyecto de Mar del Plata, que estaba casi terminado, sobre la Plaza Rafael, que sería inaugurada en breve, con columpios, toboganes y muchos árboles, sobre cómo había vuelto a tocar la guitarra, hobby que había abandonado hacía años, incluso antes del accidente, sobre las visitas regulares de sus padres y cómo se había acercado de nuevo a la familia de Luisa. «El dolor todavía está aquí», confesó. «Creo que siempre lo estará, pero ya no es todo lo que soy. Es solo una parte de mí ahora, una parte importante que me recuerda el amor que compartimos, pero no me define completamente». Se quedó allí por casi una hora, conversando, recordando, a veces solo en silencio, sintiendo la presencia de ellos de una forma que trascendía la materialidad del cementerio. Cuando se levantó para partir se sentía sereno, centrado. «Hasta pronto, mis amores. Vuelvo enseguida». Su próximo destino era los bosques de Palermo. Había quedado en encontrarse con Pablo, Elena y los hijos para un picnic, una forma diferente de pasar aquella fecha significativa. Al llegar, los encontró ya acomodados bajo un gran árbol, con una toalla extendida en el césped y una cesta de alimentos. Elena lo abrazó largamente. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», respondió, y por primera vez en mucho tiempo sintió que era verdad sin reservas. El picnic fue agradable. Comieron, conversaron, rieron. Mateo y Julia, inicialmente avergonzados por la solemnidad de la fecha, pronto se relajaron al percibir que Mauricio estaba genuinamente involucrado en la conversación, interesado en sus historias sobre la escuela y los amigos. En determinado momento, una pelota de fútbol rodó hasta ellos, seguida por un chico de unos 6 años. «Disculpa, tío», dijo el niño mirando a Mauricio. «Sin problemas». «Campeón», respondió él, devolviendo la pelota con una sonrisa. Observó al niño correr de vuelta hacia sus amigos, con aquella energía inagotable tan característica de la infancia. «Estás diferente», comentó Pablo, que había observado la interacción. «¿Cómo así?» «Hace algunos meses, una escena así te habría devastado. Ver niños, especialmente de la edad de Rafael». Mauricio reflexionó por un momento. «Todavía duele, pero de una forma diferente, menos como una herida abierta y más como... no sé explicarlo bien». «Una cicatriz», sugirió Elena. «Todavía está ahí, te marca para siempre, pero ya no sangra». «Exactamente». Después del picnic, caminaron por el parque. Mauricio mostró a Mateo y Julia los lugares favoritos de Rafael.
el lago de los patos, el parque infantil específico, el árbol donde le gustaba esconderse. Compartir esos recuerdos con los adolescentes era una forma de mantener a su hijo vivo, de permitir que su breve existencia continuara tocando otras vidas. Cuando se despidieron, Elena le besó la mejilla. «¿Estás curado, Mauricio?» Él sonrió pero sacudió la cabeza. «No creo que exista cura para esto, Elena. No es una enfermedad que pasa. Es más como aprender a vivir con una condición crónica. Te adaptas. Encuentras nuevos caminos, nuevas formas de felicidad». En el camino de regreso a casa, decidió hacer un desvío. Condujo hasta la avenida Corrientes y estacionó cerca de la librería donde solía llevar a Rafael los sábados. Al niño le encantaba la sección infantil, con alfombras coloridas y almohadones gigantes donde los niños podían acomodarse para hojear los libros. Entró en la librería sintiendo un mixto de nostalgia y serenidad. Caminó directamente hacia la sección infantil, que estaba llena de niños aquella tarde de sábado. Padres leían a hijos pequeños. Niños mayores exploraban libros independientemente. Un empleado organizaba una pequeña ronda para contar historias. Mauricio se acercó a las estanterías, buscando algo específico. Encontró una edición nueva y colorida de El Principito. La hojeó admirando las ilustraciones. «Buen libro, ¿verdad?». Se giró sorprendido por la voz femenina a su lado. Era una mujer de unos 40 años, cabello castaño corto, ojos verdes inteligentes. «Sí, es uno de mis favoritos», respondió él. «El mío también. Estoy comprando para mi sobrina». Ella extendió la mano. «Soy Beatriz. Mauricio». Intercambiaron algunas palabras sobre el libro, sobre literatura infantil en general. Era una conversación ligera, sin compromiso, del tipo que Mauricio no tenía con una extraña hacía mucho tiempo. Fue sorprendentemente fácil. «¿Tienes hijos?», la preguntó. Ella, la pregunta, inevitable en tal contexto, no lo tomó desprevenido como habría sucedido meses antes. «Tengo un hijo, Rafael». No añadió nada más. «¿Qué edad tiene?». Mauricio dudó solo un segundo. «Tendría 6 años ahora». Una sombra de comprensión pasó por sus ojos. «Lo siento mucho». «Gracias». Un silencio momentáneo, no incómodo, solo respetuoso. ¿A él le gustaban los libros?, preguntó Beatriz suavemente. Le encantaban, especialmente los que tenían muchas ilustraciones. Estábamos empezando a explorar los que tenían más texto cuando él se fue. Debe haber sido un niño muy especial. Sí lo era. Mauricio sonrió, sintiendo la familiar mezcla de dolor y amor que ahora asociaba a los recuerdos de su hijo. ¿Y tú? ¿Tienes hijos? No, nunca me casé. Pero tengo 3 sobrinos que amo como si fueran míos. Ella mostró el libro que sostenía, una historia sobre dinosaurios. Este es para el más pequeño, Lucas. Él está obsesionado con los dinosaurios últimamente. Conversaron por unos minutos más. Había una facilidad en aquella interacción que sorprendió a Mauricio. Cuando Beatriz mencionó que necesitaba irse, él sintió un impulso inesperado. «Quizás podamos tomar un café cualquier día de estos, conversar más sobre libros». Las palabras salieron de su boca. Antes de que pudiera pensar mucho en ellas, Beatriz pareció momentáneamente sorprendida, pero luego sonrió. «Me encantaría. Aquí está mi número». Ella escribió en un pequeño papel y se lo entregó a él. «Llámame». Después de que ella salió, Mauricio se quedó allí parado, sosteniendo el papel, sintiéndose simultáneamente asustado e intrigado con lo que acababa de hacer. No era un encuentro romántico lo que había propuesto, solo una conversación, una conexión humana. Aún así representaba un paso significativo. Compró El Principito y salió de la librería. En el camino hacia el coche, miró el cielo ya oscureciendo sobre la avenida Corrientes. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un escenario urbano que siempre fascinó a Rafael. «Es un buen día, ¿verdad, hijo?», murmuró para sí mismo. Un día para recordar, pero también para seguir adelante. En casa, colocó el nuevo libro en la estantería de la habitación de Rafael, junto con los otros que había comprado a lo largo de los meses. La habitación ya no era un santuario intocable, sino un espacio vivo, con nuevos libros, nuevos juguetes, nuevos objetos que representaban su continua conexión con el hijo ausente. En el balcón,
Cuidó de las plantas, regándolas, retirando hojas secas, hablándoles como Luisa solía hacer. El pequeño cactus que había comprado aquella mañana encontró su lugar entre un helecho lozano y una maceta de albahaca aromática. Preparó una cena sencilla y comió viendo un documental sobre arquitectura contemporánea, área que siempre había interesado a Luisa. Tomó una copa de vino, saboreando el momento de tranquilidad. Antes de dormir, miró el teléfono. El número de Beatriz estaba allí, guardado entre sus contactos. No sabía si llamaría, cuándo llamaría, o lo que aquello significaba en su camino de recuperación. Pero el simple hecho de considerar la posibilidad era significativo. En su habitación, la fotografía de Luisa y Rafael permanecía en la mesita de noche, ahora acompañada por el pequeño portarretratos hecho de conchas que Mariana le había dado. Ya no eran objetos de tortura, sino de consuelo, recuerdos tangibles del amor que continuaba sintiendo. Antes de dormir, abrió la ventana de la habitación. La noche estaba clara, estrellada, rara visión en la contaminada Buenos Aires. Miró el cielo, pensando en el pasaje de El Principito sobre las estrellas, cómo ellas ríen para aquellos que saben mirarlas correctamente. «Buenas noches, mis amores», dijo como hacía todas las noches ahora. «Gracias por seguir conmigo». Se acostó sintiendo el cansancio bueno de un día vivido plenamente. Sabía que el camino de recuperación no había terminado. Probablemente nunca terminaría completamente. Todavía habría días difíciles, cumpleaños, fechas especiales, momentos en que la ausencia sería más dolorosa que nunca. Pero también sabía, con una certeza que venía del fondo de su ser, que continuaría siguiendo adelante, no dejando atrás lo que había perdido, sino llevando consigo el amor por Luisa y Rafael, los recuerdos, las lecciones aprendidas, incluso el dolor, que con el tiempo se había transformado en un recordatorio constante de la profundidad de lo que habían compartido. A la mañana siguiente, Mauricio se despertó con el sonido de los pájaros en el balcón. Se sentó en la cama, estirándose, sintiendo el sol que entraba por la ventana que había dejado abierta. Un nuevo día se iniciaba, con sus posibilidades, sus desafíos, sus pequeñas alegrías y tristezas. Tomó el celular y, tras un momento de vacilación, digitó un mensaje al número que Beatriz le había dado. «Buenos días, Beatriz. Soy Mauricio, de la librería. ¿Te gustaría tomar ese café esta semana?» Lo envió antes de que pudiera cambiar de idea. No era una traición a Luisa, como habría pensado meses antes. Era solo un hombre intentando reconectarse con el mundo, un paso a la vez. Se levantó y fue hasta el balcón. Las plantas estaban verdes bajo el sol de la mañana. En la calle de abajo, Buenos Aires ya pulsaba con su energía característica. Coches, personas, vida en movimiento constante. Respiró hondo, sintiendo el aire llenar sus pulmones. No era felicidad lo que sentía, al menos no en el sentido convencional de la palabra. Era algo más complejo, más matizado, más real. Una aceptación profunda de todo lo que la vida le había traído y quitado. Una disposición para continuar, incluso cargando el peso de la pérdida. El teléfono vibró en su mano. Una respuesta de Beatriz. «Buenos días, Mauricio. Me encantaría. ¿Qué tal el miércoles a las 15 era en la cafetería de la librería donde nos conocimos?» Sonrió al teléfono. Un pequeño paso, un nuevo comienzo quizás, o solo un café con una persona interesante. De cualquier forma era movimiento, y movimiento significaba vida. Perfecto. Nos vemos allí. Miró una última vez la ciudad que despertaba, sintiéndose parte de ella nuevamente. El luto no había terminado. Quizás nunca terminaría completamente, pero se había transformado en algo que podía llevar sin ser aplastado por su peso. Algo que ahora formaba parte de quien era, así como el amor que había sentido, que aún sentía, por Luisa y Rafael. «Un nuevo día», dijo para sí mismo, volviendo al interior del apartamento. «Un nuevo horizonte». Y por primera vez en mucho tiempo, esas palabras sonaban no como una sentencia, sino como una promesa. Queridos oyentes, esperamos que la travesía de Mauricio haya tocado sus corazones. Para aquellos que ya han conocido el peso de la pérdida, que sus lágrimas encuentren consuelo. Para aquellos que aún no han enfrentado tal dolor,
que puedan encontrar empatía y comprensión. Si esta historia resonó en ti, no dejes de suscribirte a nuestro canal para recibir más narrativas que exploran las complejidades del alma humana. Haz clic en el icono de corazón para dejarnos tu like y comparte en los comentarios tus propias experiencias de superación y nuevos comienzos. Hemos preparado una playlist especial con historias igualmente emocionantes a la que puedes acceder haciendo clic en el enlace a tu izquierda. Recuerda, como Mauricio descubrió, nuestras cicatrices cuentan historias de dolor pero también de sanación. Volveremos pronto con más historias que marcan la diferencia. Hasta entonces.